Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de 3 secretos que Dios ha revelado a toda la humanidad. La Biblia son las escrituras que tenemos aquí en la tierra de parte de Dios. La Biblia es un libro de lo sobrenatural. Es un libro que trata de la humanidad. Trata del hombre en 2 dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión de lo natural. Debemos saber que todo ser humano viene de lo espiritual primeramente y después está lo natural, lo material. La Biblia dice que de lo que no existía, de lo invisible, Dios hizo lo visible. El hombre no existía, nada existía y Dios habló la palabra de Dios hablada creó. De lo que no existía, lo que existe. La palabra creativa es la palabra creativa de Dios. Pero Dios se ha reservado secretos, misterios, que solamente la revela a personas que están interesadas en creer en Dios. Toda persona que crea en Dios, que crea en la Biblia y que esté dispuesto a obedecer la palabra de Dios, Dios se la da a conocer. Por eso tenemos que entender todo lo que hoy está ocurriendo, siglo XXI, en los problemas de la vida diaria de todas las naciones. Todo es conforme a la palabra profética. Todo lo que está sucediendo hoy ya fue profetizado. Todo se establece en la tierra de acuerdo a este manual. La Biblia es un manual. Dios creó al hombre con su propio manual. Y el hombre debe saber lo que hay en el manual para entender el ayer, conocer el hoy y saber a dónde vamos. La misma escritura dice en el Salmo 119 que la Biblia es lámpara. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Hoy en día estamos conociendo muchos aparatos electrónicos creados por el hombre o diseñados por el hombre, pero todos con su propio manual. Una computadora tiene su manual, un celular o teléfono inteligente tiene su manual, un televisor tiene su manual y todos tienen que acudir al manual para entender acerca de la operación del respectivo aparato tecnológico. Así es el hombre. Nosotros somos muy complejos. Somos espíritu, somos alma y tenemos un cuerpo. Así que solamente con el cuerpo, ¿cuántos huesos tenemos? ¿Cuántos músculos? ¿Cuántos órganos internos? Los médicos se especializan en analizar todo lo que ocurre en el cuerpo y las posibles enfermedades. Pero no solamente el hombre es cuerpo, también es alma, tenemos mente. Tenemos emociones, sentimientos y voluntad. Somos seres con voluntad y también tenemos un espíritu. Dios es espíritu, el hombre es espíritu. O sea, somos trinos. Somos trino, como Dios. Como Dios trino. también es trino. Así que Padre, todo Hijo esto, y Espíritu Santo, y nosotros espíritu, alma y cuerpo. Así es. Por eso tenemos que ir a la Biblia para entender quiénes somos. Así es. Por eso hoy hablaremos de 3 secretos importantes que Dios ha revelado en bendición a toda la humanidad. Porque cuando Dios creó a Adán, Adán pecó junto con Eva, entró la muerte eterna. Todo hombre que nace en la tierra nace en muerte eterna. Por eso necesita salvación de vida eterna. Y la salvación viene del cielo, viene de Dios. Y Dios envió la salvación eterna en su Hijo Jesucristo. El que habla la Biblia, toda la Biblia habla de Jesucristo. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en la Biblia, porque hay muchos secretos que Dios está revelando a todo ser humano que está verdaderamente atento a su palabra, creyendo en su palabra y dispuesto a obedecer su palabra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en este tema importante de los secretos revelados de Dios en bendición a toda la humanidad.
Así es, sean todos bienvenidos y bendecidos. Sí, me gustaría empezar por definir esa palabra secretos, Sí. porque la Biblia está llena de secretos, de códigos, de cifrados que Dios lo ha permitido para que nosotros lo descubramos. Por ejemplo, la Biblia nunca nos dice leer la Biblia, sino nos dice, por ejemplo, Escudriñad las escrituras. bueno, eso dijo Jesucristo, ciertamente, escudriñad las Escrituras en Juan 5:39. Porque en ella hay vida eterna, dijo. Exacto, porque en ellas hay vida eterna. Otro ejemplo sería Josué 1:8, que dice, meditad en mi ley día y noche. Y así hay varios salmos también que hablan acerca de guardar la ley o la palabra de Dios. O sea que debemos estar ocupando la mente en la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Sí, ¿Cuáles son sus promesas? Estar meditando en cualquier problema de la vida diaria. ¿Qué dice la Escritura para resolver este problema? Sí. Yo no puedo resolver el problema si Dios no me ayuda. Por eso hay que meditar en la palabra de Dios. Sí, por eso esas palabras como escudriñar, guardar, meditar, etcétera. Aprender. Sí, nos habla del concepto de aprender o de indagar, investigar. Y ciertamente el que da la revelación, también lo dijo Jesucristo, es el Espíritu Santo. Que esa es una de las razones por las cuales el Espíritu Santo está aquí también con nosotros hoy, Para aquí en la ayudarnos. tierra, para A ayudarnos. entender de la Biblia. Sí, Y obedecer a Dios. tenemos otro ejemplo con el libro de Apocalipsis, que es una palabra griega, apocalypsus, que significa descifrar o desvelar lo que está oculto. O revelación también se le conoce. Sí, en al inglés. libro de Apocalipsis. Sí, en Revelación. inglés está conocido más bien por revelation, que es revelaciones. Así que por eso la Biblia está para que no solamente para leerla, pero estudiarla. Y el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, y es el que nos da a entender o a conocer todas las cosas que están cifradas. El Espíritu Santo nos las revela. Por eso la importancia de no dejar de estudiar la palabra, que es también donde nuestra fe va aumentando. Y quiero empezar por definir la palabra secreto, porque es una palabra que se menciona tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo. Y allí tenemos la palabra sod en hebreo, S-O-D, sod, que por ejemplo, un ejemplo sería Amós 3:7, cuando Dios dice que Dios va a soplar su secreto a sus siervos, los profetas. Ahí se utiliza la palabra sod. O revelar, ¿no? Sí, que sod, bueno, secreto también significa misterio. Y todo esto tiene que ver con la revelación. Y luego tenemos en Daniel, por ejemplo, Daniel, una parte de Daniel fue escrito en arameo, y allí usa otra palabra que es ras, R-A-Z, ras, que significa también misterio o secreto en arameo. Un ejemplo lo tenemos en Daniel 2, versículos 18 y 19, que habla del sueño del rey Nabucodonosor, que Daniel oró y dice, los secretos le fueron revelados a él, y entonces Dios le dio a conocer el sueño. También en el Nuevo Testamento. Esa fue una gran revelación acerca del futuro Sí. de todas las naciones de este planeta Tierra. Allí estaba considerada todas las naciones a través de los tiempos hasta el tiempo de hoy, siglo XXI. Así es. Y luego tenemos la otra palabra que ya sería para el Nuevo Testamento, que todos los libros fueron escritos en griego, y allí en griego es musterión. La palabra musterión, por ejemplo, la encontramos en Marcos 4:11, es cuando Jesús dio a conocer la parábola del sembrador, bueno, las 4 semillas, ¿no? En Marcos 4:11
los discípulos se le acercan a Jesús para preguntarle acerca de la parábola. Y Jesús dijo, bueno, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. En cambio al pueblo no, al pueblo tiene que ser con parábolas. Pero Jesús, al decirle a los discípulos los misterios, ahí entra la palabra musterión, que significa, como bien dije, es secreto o misterio. Que ahí están en la Biblia para que nosotros busquemos el significado, y para eso tenemos al Espíritu Santo, quien nos da el conocimiento, la revelación, cuando estudiamos la palabra de Dios. Sí, a través de los tiempos Dios ha ido revelando sus secretos y misterios a los profetas. Un profeta es un ser humano que ha dispuesto su corazón a oír, creer y obedecer. Todo profeta es el que oye la palabra, cree la palabra y habla la palabra. Muchos profetas hablaron la palabra sin saber lo que decía en sí la palabra, simplemente eran comunicadores de la palabra. Dios lo dijo, hay que declararlo, hay que declararlo. Al tiempo de hoy tenemos apóstoles y profetas, van de la mano. El profeta recibe la palabra, habla la palabra, y quien está poniendo un orden en cuanto a todo lo que Dios está determinando es el apóstol. O la revelación, pues. El apóstol es como un arquitecto. El Espíritu Santo da la revelación. Sí, a través de apóstoles y profetas el Espíritu Santo va mostrando acerca de los tiempos. Hoy estamos en el siglo XXI. El Espíritu Santo está con nosotros para mostrarnos lo que está sucediendo en el hoy. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos calores? ¿Por qué hay tantas lluvias intensas? Lluvias torrenciales están escritas en la Biblia. Inundaciones, porque hay terremotos, porque hay guerras, porque hay tanta injusticia en el hombre, porque hay tanta maldad, porque hay tanta violencia, porque hay tanta corrupción. Todo eso está en la Biblia. Y tiene que ver con la profecía del tiempo presente, siglo XXI. ¿Quién nos ayuda a entender todo ello? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado siempre con los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia habla de Jesucristo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, porque Dios nos ha hablado en el tiempo actual. Desde hace 21 siglos, Dios envió a su Hijo para hablar los secretos del cielo, los misterios del cielo. Por eso los 4 evangelios son importantes de estudiar. Cada palabra dicha por Jesucristo eran revelaciones del cielo, revelaciones de Dios el Padre. Así que Jesucristo fue enviado por Dios el Padre a darnos a conocer del cielo, cosas del cielo, del reino de Dios. Entendiendo todo ello, podemos comprender lo que está sucediendo en el planeta Tierra. En Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hace un momento hablaste de Juan 5:39, cuando Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, o sea, estudien de la Biblia, escudriñen, profundicen en el estudio de la Biblia, porque la Biblia habla de mí. Son palabras dichas por Jesucristo. En Hebreos dice la Escritura que Dios el Padre envió a su Hijo precisamente para hablarnos aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento Dios levantó a profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas del Antiguo Testamento, Daniel. Pero ahora, en el tiempo presente, en los últimos tiempos, hace 21 siglos, Dios el Padre envió a su propio Hijo a hablar los secretos del cielo. Y ahora Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él habló de la importancia de estudiar de la Biblia. Escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Quiere decir que todo lo que revelaron
los profetas o hablaron los profetas tenía que ver con Jesucristo. Y hoy Jesucristo se da a conocer por medio de la enseñanza del Espíritu Santo a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a través de la iglesia cristiana. Dios se da a conocer porque Dios quiere que todo ser humano le conozca, porque hay otro ser en la tierra que no es humano, es un ser espiritual demoníaco que odia al ser humano, odia la creación de Dios, odia a Dios. Se llama Satanás el diablo. Y el diablo es palabra, es un espíritu que corrompe toda la verdad. Es un espíritu de mentira y de engaño. El diablo está trabajando en la mente del ser humano, en el alma del ser humano, está enfermando los cuerpos, está robando el dinero, es un ladrón. El diablo está en lo suyo, destruyendo todo lo que Dios le ha dado al hombre. El hombre que no conoce de la Biblia no sabe por qué están sucediendo estas cosas, por qué hay tanto desempleo, por qué de pronto ya no hay dinero, por qué viene la pobreza, no sabe. Y trata de resolver el asunto con pensamientos de lo humano que está en la confusión misma del espíritu de este mundo, que es el espíritu del diablo. Por eso Jesucristo vino y Él dijo: yo soy la luz del mundo y el que me siga ya no andará en tinieblas. Toda persona que lea la Biblia, escudriñe de la Biblia y esté dispuesto a obedecer de la Biblia, será alumbrado por Dios. Por eso Jesucristo vino a dar a conocer las cosas del cielo. Podemos leer Juan capítulo 1 versículo 18. Allí habla de la primera venida de Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo vino a dar a conocer, no vino a establecer religión. Él vino a dar conocimiento de la verdad para ser libres del engaño del diablo. En Juan también, capítulo 3, versículo del 31 al 33. El que de arriba viene El que de arriba viene, todo viene de arriba, la verdad viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Nosotros somos seres humanos de la tierra, fuimos Y creados cosas del polvo de la terrenales habla, tierra. dice. ¿Ah? Y cosas terrenales Así habla. es, por eso nosotros no podemos entender nada con los 5 sentidos que tenemos. Pero no el que podemos viene, conocer la verdad. el que viene del cielo es sobre pero todos. Exactamente. Y lo que Cristo. vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Cristo es el testigo de Dios el Padre. Lo que vio y oyó es la condición para ser testigo, ver y oír lo que vio y oyó. Dice, y el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Claro, Jesucristo, Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así Dice, que en porque Jesucristo el que está Dios- la respuesta de Dios. El que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, así que tenemos que darle toda la atención a la Biblia, a la palabra de Dios, porque es un manual que nos va enseñando acerca de las cosas que no entendemos. Los misterios y secretos le pertenecen a Dios, pero Dios la revela por medio de sus siervos, los profetas. Y aquí, A esto pues, vino está Jesucristo diciendo a revelar la verdad. importancia de que una persona tenga a Jesucristo en su corazón, Sí. porque si no, se pierde su alma. Por eso hoy hablaremos de 3 secretos revelados de Dios de bendición a toda la humanidad. Dios obra con personas humanas. Todo ser humano de Adán y Eva nace en pecado, nace en condenación eterna. Todos somos pecadores, necesitamos la salvación.
el tener una religión no me ayuda con la salvación de vida eterna. Yo puedo estar en una iglesia religiosa y no ser salvo. La salvación de vida eterna solamente viene en Jesucristo. Y debemos saber que Dios está hablando al pecador para que el pecador se arrepienta de estar apartado de Dios y empiece a creerle a Dios. La Biblia enseña que el primer hombre que Dios creó, Adán, le falló, porque Adán cayó en pecado, y por el pecado de Adán vino toda la maldición al planeta Tierra, y todas las familias hemos nacido bajo la herencia de maldición en Adán. En Adán todos morimos. La Biblia dice que la respuesta de Dios iba a ser el Hijo de Dios, Jesucristo. Sí, pero Dios es Dios de plan, y tenía un plan para que el Hijo de Dios viniese y entrase al planeta Tierra como un ser humano, porque Adán, un ser humano, le falló a Dios, el Hijo de Dios le falló a Dios. Ahora venía el Hijo de Dios, pero tenía que ser un ser humano como nosotros, los seres humanos. Y Dios estableció un plan. Por eso empezó a revelar secretos, códigos que están en la Biblia, y la Biblia habla que Dios se acercó a un hombre pecador. Este hombre, en herencia del pecado de Adán, todos los que hemos nacido en la tierra traemos esa herencia, pero Dios se acerca a este hombre pecador, le habla, y este hombre le cree, y entonces le obedece. Este hombre se llamó Abraham. Por eso la historia comienza en Abraham, la historia de la salvación de vida eterna para toda la humanidad. El cambio de muerte eterna a vida eterna comienza con Abraham. Abraham, en su origen, en su familia, nace en pecado. Pero como Dios habló a Abraham, y Abraham le creyó a Dios, y Abraham siguió las instrucciones de Dios, entonces su fe le fue contada por justicia. Fue perdonado. Entonces Abraham es considerado el padre de la fe, sí. Y allí comienza la historia de la salvación de vida eterna, y allí empiezan los 3 secretos revelados acerca de esta salvación. Sí, cuando hablamos de los secretos, sobre todo de los profetas del Antiguo Testamento, hablamos de que ellos sí vieron a Israel, o hablaron o testificaron o profetizaron, mejor dicho, de Israel, del templo de Jerusalén mismo, incluso tanto de la primera como segunda venida del Señor Jesucristo. Pero lo que no vieron los profetas del Antiguo Testamento fue la iglesia. La iglesia que después es revelada por Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Así que por eso, mientras el Antiguo Testamento te habla de Israel, el Nuevo Testamento te habla de la iglesia, y de manera más particular de los gentiles. Sí, así es. Todo comienza con Abraham. Abraham es el patriarca que hoy es considerado como el padre de la fe, y debemos estudiar de la vida de Abraham, porque Abraham era un hombre débil en la carne, porque caminaba en su propia carne. Lo único es que él le creyó a Dios y obedeció. Y le fue contado por justicia. Por eso le fue contado por justicia el tener fe o el y obedecer a Dios. Tener fe y obedecer. Es lo que dice Hebreos, que Abraham salió sin saber a dónde iba. Que esa es la fe, convicción de lo que no se ve. Dios nos muestra a través de su palabra a dónde tenemos que ir, pero muchas veces no sabemos el final, la meta. Sabemos el camino inmediato. Es lámpara, la Biblia es una lámpara que me va alumbrando en el tiempo presente o en el territorio que yo voy caminando, pero no puedo ver más allá, no puedo llegar, no ver ni la meta. Esto fue lo que sucedió con Abraham. Abraham, Dios le dijo, salte de esa tierra donde estás, de tu tierra y de tu muévete parentela a una tierra que yo te daré.
pero no le mostró Dios esa tierra. Entonces dice la Biblia, Abraham salió sin saber a dónde iba a llegar. Simplemente obedeció, oyó, creyó y se movió. O sea, salió de Mesopotamia, salió de la familia paterna y se fue a donde Dios le decía que se movería. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, no le dice a dónde. No le dice a dónde. Solamente él sale en obediencia. Esa es la fe. Y Dios lo va guiando. Podemos leer Hebreos 11:1, allí está la definición de fe. Y empieza allí el capítulo 11 hablando de Abraham. Pero dice aquí en el versículo 1 la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es certeza de lo que se espera. Abraham salió con la certeza de lo que Dios le prometía, un cambio de vida, porque estaba bajo maldición en su tierra, en la herencia familiar. Dios le prometía algo diferente, un cambio de vida. Por eso la obediencia nos lleva a la prosperidad de Dios, a la bendición de Dios. Así que todo comienza con Abraham y estaremos hoy mostrando rápidamente 3 secretos en Abraham, 3 códigos secretos que Dios revela en Abraham, que son los códigos secretos de la bendición universal, de la bendición a todo el mundo. En Abraham Dios estableció primeramente que de los lomos de Abraham, de sus lomos, iba a salir una nación poderosa, la nación de Israel. La nación que Dios iba a establecer en la tierra, en el concierto de naciones, para hacer la bendición mundial. Israel, la capital que Dios iba a establecer, para que era naciera Jesucristo. Jerusalén, porque en Jerusalén iba a establecer Dios su templo, el templo de Dios. Así que Jerusalén, Israel, Dios habla de ello desde que llamó a Abraham. Pero y Jesucristo iba a nacer en Israel. El segundo código secreto sería Jesucristo. Dios iba a enviar del cielo a la tierra a su propio Hijo a nacer. Iba a nacer en una nación, pero ya Dios tenía hecha su nación. Determinada su nación. Una nación que sale de los lomos de un hombre de fe. Abraham. Entonces, Dios estableció el nacimiento de su Hijo Jesucristo en la nación de Israel. La Biblia dice que en el linaje, en la carne del rey David. O sea que Dios establece un linaje real en la tierra, el linaje del rey David. Pero también, tercer código, porque venía la bendición a los gentiles, y Dios prometió bendecirnos a todos nosotros los gentiles, mexicanos, Estados Unidos, Guatemala, Canadá, Francia, España, Rusia, China, todos los países gentiles iban a ser bendecidos también en Abraham. Entonces, ¿quién iba a bendecir todas las naciones gentiles? La iglesia de Jesucristo. La iglesia está formada de judíos y gentiles, y la iglesia iba a nacer de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso todo viene de Abraham. En Abraham, los 3 secretos de bendición a la humanidad. Número 1, Israel. Número 2, Jesucristo en la carne. Número 3, la iglesia cristiana. Por eso tenemos que saber nuestro origen. Si yo soy cristiano, ¿de dónde vengo? ¿Por qué tengo que bendecir a Israel? ¿Por qué tengo que orar por Israel? Porque la bendición viene de allá. Si la nación de Israel no existiera la iglesia. Es más, Cristo no hubiese venido porque Dios necesitaba tener una nación escogida. La Biblia habla, podemos hablar de esta nación. Vamos a ir a lo que dice la Escritura en Éxodo, no, en Romanos
Romanos 9 del 4 al 5. La bendición. Estamos hablando de Israel y la iglesia. Romanos 9, 9 del 4 al 5. Allí la Biblia habla de las bendiciones que Dios estableció en Israel. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, La adopción. Dios adoptó esta nación. la gloria, el Su pacto, gloria, la gloria se manifestó en Israel. El pacto. Dios estableció esta nación como pacto. Por eso la sangre. Dios estableció el orden sacerdotal del derramamiento de sangre de animales porque era una nación de pacto. Y Jesucristo, pues judío, Eso vino israelita. después. Sí. la promulgación de la ley, La ley, el culto 10 mandamientos, y las promesas. las promesas. Hoy tenemos tantas promesas de bendición gracias a que Dios las reveló en el Antiguo Testamento. Por eso leemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los libros de la ley. Y podemos entender todo lo que Dios determinó desde el principio, y hoy nosotros como cristianos por el Espíritu Santo podemos tener el entendimiento de todo ello. Así que Dios es Dios de palabra, de su palabra, y estableció el fundamento en Israel. De Israel está el fundamento para que hoy podamos entender por qué nosotros los cristianos tenemos que bendecir a Israel. Porque aquí también dice, ¿no? Y confirma, de quienes son los patriarcas, está hablando del pueblo Así israelita. es, los y patriarcas de los vienen de cuales, Israel. según la carne, vino Cristo. Allí habla el de cual Cristo es Dios ya. sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre Bendito- todas las cosas, y de Cristo vino la iglesia, por eso somos cristianos. Bendito por los siglos. Nosotros Sí. nos identificamos como cristianos porque somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Si Cristo no hubiese venido, no seríamos cristianos, pero somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Seguimos las enseñanzas de Cristo. Somos seguidores de las huellas de Cristo en la tierra. Así que Cristo nace en Israel, Israel con capital en Jerusalén. Cristo muere en Jerusalén. Un día lloró Jesús sobre Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. No quisiste. Por eso Jesucristo se apartó de Israel, se apartó del templo en Jerusalén y estableció un nuevo templo, el templo de todos los que hoy somos cristianos. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que el cuerpo de todo cristiano ahora es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios. Así es. Podemos leer en Gálatas acerca de la bendición que hay en cuanto a Abraham, porque todo se relaciona con Abraham. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Eso se refiere a nosotros los cristianos, También, somos sí. los hijos de fe, hijas de fe, Sí. porque la iglesia está formada de hombres y mujeres, y la iglesia comenzó con judíos, judíos y gentiles. Pero la escritura que viene, en A el ver. 8, ahí lo confirma. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, A nosotros los que no somos judíos de nacimiento, Así es. mexicanos, estadounidenses, Sí. guatemaltecos, canadienses, franceses, Todo el que no es- españoles, Todo el que no es judío. todo el que no es de Israel, Israel. como judío. dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Allí está entonces, Dios se acercó a un hombre llamado Abraham y estableció la bendición triple: Israel, Jesucristo Y las naciones. la iglesia. No, la iglesia. Porque la intención de Dios era bendecir todas las naciones del planeta Tierra.
pero Dios es estratega, es Dios de plan. Comenzó con una nación, Israel. De Israel sale la bendición al mundo entero. Viene el Hijo de Dios del cielo a la tierra, naciendo en Israel, y vino un tiempo para dar nacimiento a la iglesia. Cristo regresó al cielo y Él dijo, no quedarán solos, enviaré al Consolador, otro Consolador, enviaré al Espíritu Santo. Por eso la iglesia nace con el Espíritu Santo. No podemos hablar de la iglesia sin el Espíritu Santo, no podemos hablar del Espíritu Santo si no es la iglesia. La iglesia y el Espíritu Santo están trabajando en equipo trabajamos aquí. Por eso, desde la mañana vamos a la oración para pedirle a Dios la llenura del Espíritu Santo. Debemos permanecer llenos del Espíritu Santo día con día, porque estamos en una lucha contra otro espíritu, el espíritu mentiroso, el espíritu engañador. Y hoy, en este tiempo, estamos en tiempos donde la falsedad está hoy corriendo. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Por eso estamos viendo muchas falsas noticias. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso todos los días oramos para ser llenos del Espíritu Santo y ser conducidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a la Biblia para entender, comprender el ayer, el hoy y el mañana. Sí, es interesante porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nunca vamos a encontrar la palabra iglesia. Pero sí habla de naciones, sí. Y todo lo que Dios habló a Israel es como si lo hablase a nosotros el día de hoy, porque Israel al final es un ejemplo que Dios usó para que la iglesia aprendiera también de Israel. Y por ello, ya cuando vemos el Nuevo Testamento, cuántos misterios dice la Biblia que hay, lo podemos ver, todo el Nuevo Testamento realmente, ¿no? Habla de, por ejemplo, el misterio del matrimonio, el misterio de la iglesia, el misterio de los gentiles, el misterio del arrebatamiento, el misterio de los que duermen. Hay tantos misterios que nos habla el Nuevo Testamento, y para eso hoy en día la iglesia necesita del Espíritu Santo para dar a conocer. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, que Apocalipsis dice es el espíritu de la profecía. Sí. Así que en el Espíritu Santo es donde tenemos la revelación de Dios. Dice, sí, y que por estos tres códigos secretos que estamos hoy dando a conocer son los secretos fundamentales que todo cristiano debe saber, conocer. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros antecedentes? O sea, Dios es Dios de plan y propósito de salvación. Dios, desde que Adán y Eva pecaron, Él estableció un plan de salvación inmediatamente a todo ser humano en la tierra. De hecho, en el Nuevo Testamento, pero se iba a cumplir en el tiempo. En el Nuevo Testamento eso lo llama el misterio de la reconciliación. Sí. Dice, y aquí yo quiero leer esta parte en Gálatas, dice, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Allí está, todo comienza con Israel, con la ley, sí. Pero ahora ya no estamos bajo la ley. Así estamos bajo la gracia de Dios, bajo la fe, bajo el régimen del Espíritu Santo. Cristo se hizo maldición para romper la maldición de la ley, porque la ley señalaba que el pecado era muerte. Sí. Así que Él se hizo... Cristo nos redimió Él de la murió maldición para de la vencer ley, el pecado. hecho por nosotros maldición. Y tengamos hoy salvación. Sí, ahí precisamente en esa parte es una de las razones por las cuales el pueblo judío no ha creído en Jesucristo, porque la ley decía, ¿no? O ahí lo dice, ¿no? Que es maldito toda persona que es colgado en un madero.
y por eso es que el pueblo judío no ha creído en Jesucristo como el Mesías. En cambio, esa revelación Dios se lo dio a los gentiles y somos nosotros los que tenemos ese código ya descifrado de que Jesús vino siendo Dios, se hizo hombre, murió por nosotros, derramó su sangre y a través de su sangre hubo una compra-venta que nos redimió de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldiciones, y a través de Jesucristo tenemos vida eterna y vida en abundancia. Así es. Sí, hoy estamos en el tiempo de la iglesia cristiana, pero el tiempo de la iglesia pronto acabará y surge el otro misterio que está en Romanos. Sí. Porque Dios apartó a Israel por un tiempo. Sí. Por un tiempo Sí. fue apartado Israel. Israel vuelve a tomar relevancia en cuanto a el trato de Dios en la tierra después del rapto de la iglesia. Sí, en Por Romanos eso tenemos 11. que entender de la profecía. En Romanos 11 es donde habla acerca de los gentiles, como habla de Israel y habla de los gentiles, y los dos son uno, ¿no? La iglesia hoy en día. La carta a los Gálatas es importante para entender estos tres secretos revelados que tienen que ver con Israel, tienen que ver con el Señor Jesucristo y tienen que ver con la iglesia. Sí. Amigo, amiga, es necesario venir a los pies de Jesucristo en arrepentimiento para ser salvos. El único que puede salvarnos y ayudarnos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo se llama Jesucristo. Acepta a Jesucristo. Tú puedes renunciar a todo, arrepentirte y aceptar a Jesucristo para empezar una vida nueva. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros, les esperamos en nuestro Amén. próximo El hermano programa. Luis Rojo, mañana, gracias. 12 Y María del Elena día Leal online. Riego, Gracias. Bendiciones. Bendiciones.